Fecha número 17 del Campeonato de Fórmula 1 de 2023. El anfitrión, Japón. El circuito, Suzuka, uno de los circuitos más emblemáticos y técnicos del calendario. El Gran Premio de Japón nace en 1976 en el circuito de Fuji y se suspende después de solo 2 temporadas, y esto debido al accidente sufrido entre Gilles Villeneuve y Ronnie Peterson, accidente que costó la vida de un oficial de pista. Vuelve la Fórmula 1 a partir de 1987, pero esta vez le toca el turno a Suzuka, un circuito que originalmente era la pista de prueba de la marca Honda. Aquí se ha corrido de forma ininterrumpida hasta la actualidad, solo con la excepción de los años 2007 y 2008, en los cuales se vuelve a correr en Fuji, y esto por la remodelación del circuito de Suzuka, remodelación que estuvo a cargo de Hermann Tilke, y en los años 2020 y 2021, en los cuales el Gran Premio fue suspendido por pandemia. Esto es Mi Canal F1, con ustedes Claudio Antunes. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Mi Canal F1. Antes de empezar con lo que es el Gran Premio de Suzuka, que es el Gran Premio que se viene ahora este fin de semana, vamos a hacer un pequeño aro. No es que nos vamos a dedicar a hacer clases de orfebrería, con esto me refiero a un aro que es lo que nosotros conocemos normalmente como una pausa. ¿Ya? Y este aro es para comentar un poquito lo que fue el Gran Premio de Singapur. Recordemos que en este Gran Premio se vio una actuación inesperada por parte de los pilotos de Red Bull, los cuales quedaron absolutamente desdibujados, y esto fue durante todo el fin de semana. Tan mal anduvieron que ambos pilotos de hecho quedaron parados en la Q2. Tuvimos a una 11ª posición por parte de Max Verstappen, en la cual escuchamos los comentarios de Fernando Tornello en Fox, por lo menos en el lado sudamericano, porque ya no está Tornello en México, tengo entendido, en los cuales hacía alusión acerca de que se le indicaba a Yuki Tsunoda que levantara su ritmo de carrera, y esto para no dejar afuera justamente a Max Verstappen, que se encontraba en la posición de corte. Estamos hablando de que se encontraba en la 10ª posición, y si Tsunoda subía esa posición, lógicamente este caía a la 13ª, quedando solamente en Q2. No lo saca Tsunoda, sino que es finalmente el compañero de equipo, el neozelandés Liam Lawson, quien deja fuera a Max Verstappen. ¿Pudo ser peor para Verstappen? Sí lo pudo ser. Recordemos que este estuvo bajo investigación. Creo que tuvo 3 investigaciones, dentro de las que recuerdo es por haber obstaculizado a otros pilotos en pista, pero la más obvia fue la de detenerse en la salida de box habiendo semáforo en verde. Se formó básicamente una especie de trencito que no pudo avanzar, dado que Verstappen se encontraba absolutamente parado acá. ¿Fue benevolente finalmente la FIA? Sí, lo fue. No fue sancionado por ninguna de estas 3 investigaciones que tuvo. Y por otro lado tuvimos a Checo Pérez, quien se trompió. No pudo cerrar con buen tiempo lo que fue su participación en la Q2, y quedó sencillamente en la 13ª posición. No muy distinto fue lo que vimos en carrera. Verstappen quedó en un 5º lugar y Pérez quedó en un 8º lugar. Aquí también la cosa pudo ser peor. Recordemos que ambos avanzaron un lugar, y esto bajo el generoso auspicio de George Russell, quien finalmente se estampa contra un murito, se va un poquito de largo. Bueno, choca esto fue en la curva 10, que es una curva que es a la izquierda, pero topa con el borde por el lado derecho. Lo mismo le había pasado de hecho a Norris, que iba delante de él en el mismo pedazo de muro, y Verstappen, Russell es quien finalmente se estampa con un muro que dice Gran Premio de Singapur. Y esto es lo que hace avanzar 2 puestos de carrera, porque esto fue faltando como les digo, 9 curvas para la finalización de la carrera, así que con esto avanzaron 2 puestos en la tabla de posiciones, y Pérez también la saca un poquito barata, porque recordemos que Pérez tuvo una sanción de 5 segundos, y esto fue tras una entrada bastante optimista que tuvo en la curva 13, por la cual se fue por la interna, y tiene un desafortunado toque con Alex Albon, que venía delante de él. Y al cerrarse en esa curva se encuentra prácticamente... Pérez no había alcanzado a meter el monoplaza, de hecho. Quizás medio auto o 3/4 de auto, y esto lo expulsa un poquito en esa curva.
No se estrella, pero sí tuvo que frenar, echar marcha atrás y esto ya lo termina dificultando para Alex Albon. Ahora Pérez tuvo fortuna y esta fortuna finalmente es porque él pudo sacar o hacer un colchón bastante holgado, un colchón de 12 segundos con respecto a su perseguidor más cercano, que era el neozelandés Liam Lawson, quien obtuvo el 9º lugar, y con ese 9º lugar queda con 2 puntos para Alfa Tauri, siendo esta solamente su tercera carrera, quedando solo 1 punto por detrás de Tsunoda con estas 16 carreras que se han corrido. Si sacamos una estadística en este 2023, Lawson ha tenido una efectividad de 0,67 puntos por carrera y Tsunoda tiene una de 0,18 puntos por carrera. Richardo, huevo. Así que el neozelandés definitivamente se la está colocando difícil a Richardo, quien recordemos que solamente alcanzó a correr una vez que sacaron a Nick de Vries de Alfa Tauri, alcanzó a hacer solamente 2 carreras, y cuando iba a hacer la tercera en el circuito de Zandvoort es que finalmente se sale quebrando su muñeca. Dentro de las carreras, de las 2 carreras que hizo Daniel Ricciardo, él tiene como mejor lugar un 13º puesto, mismo lugar que tiene finalmente Liam Lawson, pero como peor posición. Así que esto nuevamente deja a Ricciardo en mal pie, ya que sería Lawson, o va a ser Lawson, quien corra este Gran Premio de Japón, y con esto tiene una nueva oportunidad de mostrarse. Ahora, en cuanto a Tsunoda, aparentemente se va a dar a conocer en este Gran Premio la renovación de el japonés por 1 año más. Volviendo un poquito a lo que fue Red Bull y el porqué de su baja, hay sospechas de la mala actuación que tuvo o la mala actuación de la escudería, y esto a raíz del endurecimiento por parte de la FIA en cuanto a las revisiones de la flexibilidad creo que es tanto del alerón delantero como el trasero. ¿Qué vamos a ver finalmente? Es si esto se confirma de cara al Gran Premio de Suzuka, al término del Gran Premio de Suzuka, ya va a ser notablemente, va a llamar la atención, o quizás solamente fue una golondrina que no hace verano. Ahora, en lo personal, que se pondrían entretenidas las carreras si esto fuese así. Imagínense, y esto sáquense un poquito el fanatismo por los pilotos. Entiendo que tienen que tener, uno disfruta las carreras no teniendo tanto fanatismo por los pilotos o por las escuderías, entiendo que lo haya, pero uno tiene que tener más fanatismo por la Fórmula 1 y va a disfrutar mucho más de las carreras. No se va a calentar con que, no sé, un Russell se estampó justo teniéndose tercer lugar asegurado, o no sé, le ha pasado a todos los pilotos en realidad alguna vez. Pero a lo que me imagino, o lo que voy finalmente, es que, y esto me imagino que les va a costar también mucho a los mexicanos el desmarcarse de lo que es Checo Pérez para poder disfrutar esto, pero imagínense que lo que sería un Ferrari, un Red Bull, un Mercedes, un McLaren, un Aston Martin, todos prácticamente en un mismo nivel. Sería increíble, increíble. Increíble como fue la actuación de Carlitos Sainz, que fue una actuación redondita. El español hizo una carrera súper inteligente, en la cual jugó con la distancia que tenía con respecto a Norris, y esto finalmente para convidarle el beneficio del DRS. Esto lo hizo en gran parte de la carrera. Suponemos que es así finalmente, que es lo que dice Sainz. A lo mejor no tenía más, pero yo creo que tenía un segundito guardado dentro de su manga. Bueno, esta colaboración que hizo a favor de Norris era finalmente porque se le venían los 2 Mercedes, los cuales tuvieron una muy buena estrategia también de cara a prácticamente las últimas 20 vueltas de carrera, de haber entrado a hacer el cambio neumático con sus 2 monoplazas. Vimos que recortaron a uso de 2 segundos por vuelta, salió un poquito, bueno, ya sabemos que Russell salió, Hamilton, que venía por atrás, que finalmente consigue este tercer lugar, quedó un poquito quemado, entendiendo de que venía con mejores opciones y con un mejor ritmo finalmente para haber podido
hacer un juego de estrategia y que Russell por parte de Mercedes, Toto Wolff, dejara pasar a Hamilton por delante de Russell, y Hamilton quizás tenía más opción de haber podido atacar de mejor manera a Norris y quizás haber tentado a quitarle ese primer lugar a Sainz. Pero vimos a un Ferrari bien en estrategia, que hizo las cosas bien desde un principio. Al haber tenido ese primer lugar y ese tercer lugar, largan a Charles Leclerc con neumático rojo, y esto, dada la cantidad de metros, creo que son 351 metros, no recuerdo bien, creo que son 351 metros desde el cajón de la pole hasta la primera curva en el circuito de Singapur, y eso le dio la distancia necesaria a Leclerc con neumático rojo. Recordemos que Russell sale con el neumático amarillo para, lógicamente, tener mejor agarre y poder quitarle ese segundo lugar a George Russell, y con esto finalmente llegan a la primera curva con el 1-2 por parte de Ferrari. Aquí vimos que Ferrari no privilegiaron finalmente los gustos internos que tienen. Bien por Sainz, no solamente... creo que a Sainz le falta un poquito de... Eso sí, de venderse un poquito más con la gente, venderse un poquito más con el equipo. No es que sea un tipo pesado, pero sí creo que es un poquito apático para una afición con tanto corazón como es la afición de Ferrari. Creo que le hace falta un asesor de imagen sencillamente, y si ya tiene el asesor de imagen es necesario que lo cambie, pues no le está dando resultado por esa parte. Vámonos ahora a ver qué es lo que nos dice Pirelli, como siempre, en cuanto a la información del circuito. Recuerden, no sin antes darle like, suscribirse, y luego vamos con esa información. Ya. Entonces, tenemos un 3 en tracción, un 5 en estrés de neumático, un 3 en grip de asfalto, un 2 en frenado, un 4 en aparación de asfalto, un 5 en carga lateral, un 3 en evolución de pista y un 4 en carga aerodinámica. Ahora, en cuanto al compuesto que Pirelli puso a disposición para esta carrera, tenemos la gama de compuestos duros. Esto es C1, C2, C3, blanco, amarillo, rojo, duro, medio y blando. Por otro lado, el camber es negativo, igual que el año pasado, es de menos 2.75 en el tren delantero y de menos 1.50 en el tren trasero. En cuanto a la presión mínima de neumáticos recomendada por Pirelli, esta es de 25 psi en el tren delantero y de 23 psi en el tren trasero. Vamos a ver ahora, en cuanto a las fichas comparativas, cómo está el circuito de Suzuka versus los otros circuitos, y estos partiendo con la longitud de pista, que es de 5.807 metros, ubicándose en el sexto lugar. Se corre a 53 vueltas, ubicándose en el 17º lugar, con una distancia total de carrera de 307 kilómetros con 471 metros. El promedio de elevación es de 25 metros, esto es sobre el nivel del mar. Tiene un total de 18 curvas con un balance bastante parejo en cuanto a curvas. Estamos hablando de 8 curvas izquierdas y 10 curvas derechas. En total tenemos que son 954 curvas en carrera, con un promedio de 3,09 curvas por kilómetro. En cuanto a la velocidad máxima, esta es de solo 320 km por hora, bastante baja, ubicándolo en el lugar número 20, y la velocidad promedio es de 213 km por hora. El largo de la recta principal es de 770 metros con un ancho de 16 metros, y la distancia que hay entre el cajón de la pole, que está ubicado por el lado izquierdo del circuito, y la primera curva, que es a la derecha, es de 365 metros, y esto es lo suficiente como para poder arrebatar ese primer lugar. Los adelantamientos en promedio son de 31,8 y el 2022 solamente hubieron 28. Recuerden que no se finalizó la carrera con prácticamente un poquito más de la mitad de las vueltas, y esto bajo el régimen de lluvia.
Luego tenemos que el tiempo de acelerador a fondo es de un 70%, ubicándolo en el quinto lugar. Y el de frenados de tan solo un 10%, uno de los más bajos de la temporada junto a Silverstone. Uno de los más bajos de la temporada, con dos zonas de frenado fuerte, la de la curva 11 y la chicana de Casio, que es las curvas, o el triángulo de Casio, que es las curvas 16, 17 y 18. La distancia que hay entre las líneas de pits, que es la zona de restricción de velocidad, es de 405 metros y el tiempo que les toma a los pilotos en recorrer esta es de 22 segundos. Esto incluye la parada en pits. El promedio de las paradas en boxes es de 23,5. Esto bajo condiciones normales. Recordemos que el año pasado tuvimos 42 paradas en total en una carrera que duró solo 28 de un total de 53 vueltas, y esto debido a las intensas lluvias. En esta ficha podemos ver la cantidad de grandes premios versus las veces que se han corrido en el actual circuito. Estamos hablando del Suzuka. Y esto es de 32 sobre un total de 36 grandes premios. Recordemos que los dos primeros se corrieron en el circuito Fuji. Estamos hablando del 76 y 77. Además del 87 y el 88, que también se corren en Fuji. Y esto por la restauración del circuito de Suzuka. En esta ficha podemos ver la estadística de los pilotos que han ganado saliendo desde la pole, y esta es de un 48,5%, ubicándola en el noveno lugar. Y si nos vamos a cuál es el porcentaje de pilotos que ha ganado la carrera saliendo desde el podio de la quali, o sea, del primer, segundo, tercer lugar, sube a un 85,7%, ocupando el sexto lugar. Acá podemos ver que ocupa el primer lugar en cuanto a la capacidad del circuito. Estamos hablando de espectadores, con una capacidad de 156.000 butacas. Y por último, el valor promedio de las entradas lo ubica en un 17º lugar, con un promedio de $341. Veamos ahora cómo está el palmarés de pilotos y equipos en el circuito de Suzuka. Recuerden, solamente Suzuka, no estamos considerando Fuji. Partiendo por las victorias. Esta es encabezada por Michael Schumacher con 6 victorias, seguido de Vettel y Hamilton con 4. Y más abajo de los actuales pilotos tenemos a Fernando Alonso con 1, Valtteri Bottas con 1 y Max Verstappen con 1. En cuanto a constructores, 7 para Ferrari y McLaren, 6 para Mercedes, y la posibilidad de Red Bull de empatar esos 6 títulos este año, ya que tiene 5. Luego tenemos las poles. Aquí nuevamente encabeza Michael Schumacher con 8, seguido de Vettel con 5, y luego tenemos a Senna y Rosberg con 3. Más abajito se encuentra en el séptimo lugar con 2 Lewis Hamilton y Max Verstappen con 1. En cuanto a constructores, Ferrari amplio con 10 poles, seguido de Red Bull con 6, Mercedes 5, McLaren y Williams 4. Podios, 9 para Schumacher, 8 para Vettel, 7 para Hamilton. Y en constructores tenemos 22 para McLaren, seguido muy de cerca de Ferrari con 21, Red Bull 14, Mercedes 11, Williams 10. Vueltas rápidas, Schumacher con 4, Prost 3, al igual que Webber, Sebastian Vettel y Lewis Hamilton. En constructores, 8 son para Williams, 7 para McLaren, 6 para Ferrari y 4 para Red Bull y Mercedes. Puntos. Estos son encabezados por Lewis Hamilton con 177, Vettel 176, y luego nos aparece en tercer lugar Michael Schumacher con 97. Quienes van a avanzar seguramente, tenemos a Max Verstappen con 78, Fernando Alonso con 71, y en cuanto a constructores, Ferrari 325, Red Bull 321, Mercedes 282, McLaren 252, y más abajito tenemos a Williams con 140. Vueltas lideradas, Schumacher 309 vueltas, vaya. Vettel 188 y Lewis Hamilton con 181. Y en constructores 386 McLaren, Ferrari 379 y 303 como el dulce Mercedes. Vueltas corridas, 862 para Schumacher, Button con 783, Raikkonen con 735. Y luego más abajo viene en quinto lugar Alonso con 678, Hamilton con 555, como la gráfica de Subaru. Constructores, 2.959 para McLaren,
2.849 para Williams y 2.680 para Ferrari. En cuanto al circuito de Suzuka, tenemos que son 3 las zonas cronometradas y una única zona de DRS con detección pasado la curva 15 y la activación en la recta principal pasando la curva 18. En cuanto a efemérides, tenemos que el Gran Premio de Japón del año 1976 peleaban por el campeonato James Hunt y Niki Lauda, ¿ya? Y ese Gran Premio del año 76 se dio bajo condiciones de lluvia extrema y Lauda, quien finalmente había sobrevivido al accidente que había tenido en Hockenheim y después estuvo ausente un par de carreras por las quemaduras que había tenido, es quien decide no correr la carrera, haciendo alusión a que su vida era más importante que el campeonato. Finalmente el campeonato fue ganado por James Hunt, quien necesitaba de al menos un tercer lugar, superando a Lauda por tan solo un punto. En 1988, Senna gana su primer campeonato mundial a bordo del McLaren MP4-4. El año 1989 y 1990, Senna y Prost terminan en colisión, ambos años, lógicamente entre ellos. El del 88 corrían ambos para la escudería McLaren y en la curva 16 Prost cierra a Senna y ambos se salen de la pista. Prost se baja del monoplaza y Senna es ayudado por los comisarios para seguir la carrera. Entra a cambiar a la vuelta siguiente el alerón que se había dañado y queda por detrás de Alessandro Nannini por más de 7 segundos. Alessandro Nannini era quien encabezaba la carrera y a falta de unas 5 vueltas Senna recorta rápidamente esa diferencia, adelanta a Nannini en la misma curva en la cual había chocado Prost con Senna y termina ganando la carrera, pero finalmente es descalificado por el francés Jean-Marie Balestre, y con esto, que era el director de la FIA, y con esto Prost es quien obtiene el título del año 1989. Como sabemos, esto tuvo un segundo capítulo, el del año 1990, solo que Senna seguía corriendo para McLaren y era Prost quien finalmente estaba corriendo ahora para Ferrari. Aquí ambos también en la primera curva quedan fuera de carrera, es cuando Senna finalmente le devuelve la gentileza a Prost. Y en esta es Senna quien se queda con el título del año 1990, también controversial por el lado de Jean-Marie Balestre, quien, como sabemos, fue Senna quien obtuvo la pole y el día de la carrera a Senna lo hacen largar por el lado sucio de la pista. Pide que finalmente revoquen esta decisión y no, Jean-Marie Balestre finalmente determina que él larga por el lado sucio y ahí es cuando Senna sencillamente fue a todas como el torpedo Kvyat, se tiró en contra de Prost y quedan los dos fuera de carrera. Luego tenemos que el año 2014, Adrián Sutil, que se estrellaba saliendo de la curva 7, y esto provocó una bandera amarilla para poder retirar el monoplaza de Sutil, y lamentablemente es aquí donde Jules Bianchi pierde el control de su monoplaza. Recordemos que esto también fue bajo lluvia, impactando con la grúa que retiraba el monoplaza de Sutil. Informes posteriores determinaron que el monoplaza golpeó a la grúa desencadenando una fuerza de 58,8 Gs de impacto. Y el problema mayor, recuerden que por ahí también tenemos un 52, un 48 en Silverstone, cuando el año 2021 se estrella Hamilton con Verstappen y Verstappen fue a dar a los neumáticos. Pero el tema fue que es el casco de Jules Bianchi quien finalmente impacta directamente contra la grúa y esto genera una fuerza de impacto de 254 Gs. Tras esto, la FIA determina sacar el número 17 con que corría Jules Bianchi. Luego tenemos que el récord de vuelta es de Lewis Hamilton a bordo de su Mercedes. Esto fue el año 2019 con un tiempo de 1:30.983 y esta fue la carrera más corta registrada, registrando un tiempo de 1 hora 21 minutos y 46 segundos. 13 han sido los títulos que se han definido en este Gran Premio, el de Japón, y solo 9 los pilotos. Tenemos James Hunt, el 76, en lo que se conoce como la traición del Monte Fuji. Recordemos que él
circuito de Fuji se encuentra a los pies del monte de Fuji, y el mito dice que los pilotos habían acordado retirarse en las primeras vueltas, dada la imperante lluvia que había en ese momento. Se retiran algunos, dentro de los cuales se retira Niki Lauda, y no es lo mismo que hace finalmente James Hunt, que gana ese título por solamente un punto. Nelson Piquet del año 1987, este fue su tercer y último título, 81, 83 y 87, que en parte se dio gracias al accidente que tuvo su compañero de equipo. Estamos hablando del británico Nigel Mansell, quien en las rondas de clasificación choca, y esto impide que finalmente pudiera correr la carrera, ya que Mansell era el único que estaba cercano a poder quitarle el título a el brasileño. Ayrton Senna, el 88, el brasileño se repuso de una mala salida por problemas que tuvo en su monoplaza y logró conquistar o llegar al primer lugar, obteniendo el título del 88. Alain Prost, el 89, como se los mencioné ya anteriormente, en el impacto o en el choque que tuvo junto a Senna, sale campeón en el 89. La vuelta, Ayrton Senna en el año 1990, con misma situación, dejándolo como campeón del año 1990. El año 1991 fue Ayrton Senna luchando en contra de Mansell, quien se sale de pista, se termina estrellando, teniendo un accidente, y el brasileño logra llegar en segundo lugar. Damon Hill, el año 1996, quien corrió con una réplica del casco de su padre, estamos hablando de Graham Hill. Mika Häkkinen, el año 1998, es el primer título del piloto finlandés. Luego tenemos Mika Häkkinen nuevamente el año 1999, y este título obtiene gracias a la torpeza de Ferrari, que no es extraño, o no es de extrañar, suena también ahora muy contemporáneo. Häkkinen estaba a 4 puntos por debajo de lo que era Eddie Irvine, compañero de Ferrari de Michael Schumacher, y aquí Häkkinen llega en primer lugar, Schumacher llega en segundo lugar, y Eddie Irvine llega en tercer lugar, sirviéndole Ferrari el título en bandeja a Häkkinen. Sencillamente tenía que dejar que Irvine pasara a Schumacher y con eso se arreglaba. Hablando de Schumacher, Michael Schumacher, el año 2000, año en que se acabó la sequía de Ferrari, llevaba 21 años sin obtener un título de pilotos. Estamos hablando que el último había sido obtenido por Judy Scheckter el año 1979. 2003, con ese título, es de Schumacher, y con ese título Schumacher supera a Juan Manuel Fangio. El chueco se quedaba con 5 títulos y el alemán con 6. Sebastian Vettel, el 2011, su segundo título, siendo en su momento el campeón más joven de la Fórmula 1 en ser bicampeón. Esto fue con 24 años, 3 meses, 6 días. Recuerden que Vettel se coronó 4 años seguidos, estamos hablando desde el 2010 hasta el 2013. Y por último, Max Verstappen en el año 2022, esto fue muy raro, logra romper lógicamente el récord de Vettel con 25 años y 10 días en una carrera en la cual no se había, recordemos que esto también fue bajo régimen de lluvia, no se había cumplido ni siquiera la mitad de la carrera, menos el 75% de la carrera, como para haberle dado la totalidad de los puntos que finalmente se lo dieron. Pero se habían cumplido solamente 28 de las 53 vueltas. Por ende, no debía haber obtenido ese título en esa carrera. Lo iba a tener igual, pero por una cosa de hecho, ni siquiera Verstappen hasta en su momento sabía de que había sido campeón, y esto porque sabía de que no estaba la totalidad de vueltas como para, o sea, más del 75% de la carrera para haber obtenido esos puntos. ¿Y qué más tenemos? Se me van algunas. Tenemos que Hamilton es el único piloto que ha ganado en ambos circuitos. Estamos hablando de Fuji el año 2007 y los de Suzuka, que son el 2014, 2015, 2017 y 2018. Tenemos que solamente 2 pilotos japoneses se han subido al podio. Estamos hablando de Agura Suzuki el año 90 y Kamui Kobayashi, esto fue el año 2012, ambos obteniendo un tercer lugar. Y el piloto que ha ganado este gran premio saliendo desde más atrás, Iceman, el año 2005,
y este salió desde la posición, yo lo estoy indagando, ¿eh? Salió de la posición 17. En otros lados habían hablado de que había salido de la posición 20, pero de todas maneras salir de la posición 17, increíble. Vamos a ver ahora qué nos tiene deparado el tiempo para el fin de semana. Solamente vamos mejor. Tenemos para el día viernes, recuerden que hay una diferencia de básicamente alrededor de entre 10 y 12 horas con respecto a América, ¿ya? Y eso lo vamos a ver luego en los horarios, así que atentos con eso. Pero la práctica 1, que es hora local, hora Japón, 11:30 a 12:30, posibles lluvias en la práctica 1. Posteriormente en la práctica 2, que es de 15 a 16 horas, ya se encuentra el cielo parcialmente nublado. Para el día sábado, a la hora de la práctica 3, 11:30 a 12:30 hora local, tenemos cielo nublado, y hora de la carrera sigue con cielo nublado. Los vientos son bastante moderados, alrededor de 8 a 10 km por hora. Y para el día domingo, el día de la carrera, que es a las 14 horas hora local, son cielos nublados con temperaturas que oscilan los 26 grados y vientos de alrededor de 17 km por hora. Y por último, vamos a ver cuáles van a ser los horarios para este fin de semana. Recuerden que hay una diferencia de horas con Japón, por ende, y en general para América, por ende, las práctica 1, la práctica 3 son en horarios prácticamente cercanos a la medianoche. Y en el caso de la práctica 2, la quali y la carrera son en horarios de madrugada para nosotros y muy temprano seguramente para España, ¿ya? Así que les voy a dejar, como siempre, hagan 1, 2, 3, momia es, y le ponen pausa para que puedan ver los horarios y no se los esté dictando uno por uno. Y conforme o con respecto a mi terna, esta vez sí que está difícil, dado lo que pasó Red Bull en el Gran Premio de Singapur. Pero le voy a dar el derecho a la duda. Me voy a quedar con Verstappen, voy a apostar en segundo lugar por Hamilton, dada la cantidad de títulos que tiene en este Gran Premio, y voy a ir por Sainz. Sainz está corriendo muy bien, así que vamos a dejar Sainz en tercer lugar. Y quien se manda el costalazo, el nuevo Latifi, me refiero a Logan Sargent. Él es el que se pega. Y amigos, un abrazo, cuídense, pórtense mal para que lo pasen bien y nos estamos viendo prontamente.